La confianza es la base de la comunidad, la creencia de seguridad entre vecinos. Esta fe esencial puede distorsionarse y usarse como arma por quienes viven entre nosotros. No todos los depredadores peligrosos acechan en la oscuridad. A menudo se esconden a simple vista usando el disfraz de personas comunes. Un hombre se abrió camino hasta el corazón de un pueblo, interpretando cuidadosamente el papel de protector. Otro aterrorizó a una comunidad desde las sombras, un fantasma invisible cuya única voz se encontraba en sus burlas. En el verano de 2002, el tranquilo pueblo inglés de Soham, en Cambridgeshire, fue involuntariamente lanzado al centro de una tragedia nacional. Esta es la historia de una ilusión meticulosamente creada y de las fallas sistémicas que permitieron que un asesino se escondiera detrás de la máscara de un protector de confianza. Todo comienza con dos mejores amigas inseparables de 10 años. Holly Wells era conocida por ser dulce y considerada, mientras que Jessica Chapman era más marimacha, vivaz, segura y muy leal. Eran el equilibrio perfecto, dos niñas al borde de la adolescencia, esperando ansiosas el fin de las vacaciones escolares. La noche del domingo, 4 de agosto de 2002, las niñas salieron de una parrillada familiar en la casa de Holly para ir a comprar dulces. Al no regresar, la preocupación se transformó rápidamente en pánico. Sus padres hicieron llamadas desesperadas a amigos y familiares, pero a medida que pasaban las horas sin señales de las niñas, toda la comunidad fue invadida por el miedo. Esa noche, la policía y cientos de voluntarios iniciaron una búsqueda desesperada, explorando campos, bosques y ríos cercanos al pequeño pueblo. En los días siguientes, los padres de las niñas hicieron una serie de conmovedores llamados televisados, con el rostro marcado por la angustia, mientras suplicaban por el regreso seguro de sus hijas. I don't allow her up the street on her own at all. At all. We don't allow her. No. Anywhere. No. On her own. So they both be frightened. Jessica doesn't like the dark. We love them so much. We just want them to. Just anyone who's got children must know what we're going through. En el centro de estos llamados estaba una famosa foto tomada por la mamá de Holly horas antes de su desaparición, donde ambas niñas sonríen con camisetas rojas iguales del Manchester United. Esa imagen pronto sería el símbolo de una de las mayores búsquedas en la historia británica. Una búsqueda que mantuvo al público en vilo durante 13 días. En el centro de la frenética actividad mediática estaba Ian Huntley, el conserje de 28 años del colegio de la villa de Soham. Su novia, Maxine Carr, era asistente de maestra en la escuela primaria de las niñas. En lugar de evitar los reflectores, Huntley los buscaba activamente. Dio entrevista tras entrevista, presentándose como un miembro preocupado de la comunidad y un testigo clave. Comentó a los reporteros que habló con Holly y Jessica cerca de las 6:30 p.m. Mientras ellas pasaban por su casa, él lavaba a su perro afuera. Al afirmar ser la última persona en verlas con vida, Huntley inmediatamente se convirtió en una figura crucial en la investigación policial, asegurándose de que lo interrogaran desde el principio. Ian Huntley here is a familiar figure. Evening, Ian. You're the school caretaker. The girls, Jessica and Holly, would know you, and they saw you on the front doorstep. What went on? Well, I don't know the girls. I stood on the front doorstep grooming my dog down. She'd run away and come back a bit of a mess. They just came across and asked how Miss Carr was, as she used to teach them at St Andrews. I just said she weren't very good as she hadn't got the job. And they just said, please tell her that we're very sorry. And off they walked in the direction of the library over there. Su actuación fue respaldada por Maxine Carr. Ella conocía a las niñas y dio a Huntley una coartada crucial pero falsa. Ella le dijo a la policía que estaba en casa con él en Soham el día que las niñas desaparecieron. En realidad, ella estaba a más de 100 millas en su ciudad natal visitando a su familia. Esta mentira fue diseñada para construir un escudo de normalidad doméstica, desviando cualquier sospecha temprana. La frialdad de su engaño era profunda. 4 días tras la desaparición de las niñas, una editora local repartía carteles con la famosa foto. Ella tocó la puerta de su casa en 5 College Close. Carr respondió, aceptó un cartel y lo colocó en la ventana delantera.
Fue un acto grotesco de dolor fingido realizado dentro de la misma casa donde las niñas dieron su último suspiro. El descubrimiento de la ropa quemada de las niñas, encontrada en un contenedor dentro de un almacén donde trabajaba Handley, eventualmente expondría la mentira. La mentira de Handley fue un acto arrogante y una necesidad de controlar la narrativa. Pero los mismos medios que usó para controlar terminarían siendo su perdición. Mientras que la mayoría veía a un testigo servicial, el experimentado periodista de la Asociación de Prensa, Brian Farmer, sintió que algo andaba mal. En sus entrevistas con Handley, Farmer notó grietas inquietantes en la historia del conserje. La primera alerta fue la percepción inusualmente específica de Handley sobre las niñas. Al preguntarle si irían con un desconocido, Handley dijo que Holly quizás sí, pero Jessica se resistiría. Farmer encontró el comentario profundamente inquietante. ¿Cómo podía un cuidador que no trabajaba en su escuela y apenas las conocía tener una opinión tan detallada sobre su carácter? Reflejaba escalofriantemente las verdaderas personalidades de las chicas. Era una filtración de información que el conocimiento y la familiaridad no deberían poseer. El segundo problema era una falla lógica en la configuración. La historia de Handley trataba sobre él lavando a su perro. Farmer pensó que ningún niño vería a un hombre lavando a un perro en una tarde soleada y no comentara al respecto. En la versión de Handley sobre la conversación, este detalle no aparecía. La historia parecía antinatural, ensayada y falsa. Estas sospechas eran tan fuertes que Farmer tomó la extraordinaria decisión de llamar a la policía de Cambridgeshire para reportar sus preocupaciones. Mientras las corazonadas de Farmer encendían las alarmas, la investigación forense se acercaba cada vez más. La búsqueda de las niñas terminó de forma devastadora el 17 de agosto, 13 días tras su desaparición. Hallaron sus cuerpos en una zanja remota con agua, cerca de la base aérea de Lake and Heath. Ese día, la policía irrumpió en un almacén de la universidad donde trabajaba Handley. En un contenedor hallaron restos quemados de 2 camisetas rojas del Manchester United. Ian Huntley y Maxine Carr fueron arrestados de inmediato. Durante el juicio, se revelaron los horribles acontecimientos dentro de Five College Close. Handley afirmó que había invitado a las niñas a su casa después de preguntarles si conocían a Maxine Carr. Su versión era que Holly sufrió una hemorragia nasal, cayó en su bañera y se ahogó accidentalmente. Alegó que luego mató a Jessica para silenciar sus gritos. La fiscalía argumentó que esto era una mentira, afirmando que Handley había asesinado a ambas niñas a sangre fría. Aunque Handley intentó quemar las pruebas, las huellas forenses eran innegables. Cabello y fibras vincularon a las víctimas con Handley, su casa y auto. De forma clave, la botánica forense, doctora Patricia Wiltshire, analizó polen y suelo recogidos bajo el auto de Handley. Su análisis estableció un vínculo directo e irrefutable entre su vehículo y el lugar aislado donde había dejado los cuerpos de las niñas. El 17 de diciembre de 2003, Handley fue declarado culpable de los asesinatos de Holly Wells y Jessica Chapman. Le dieron 2 cadenas perpetuas con un mínimo de 40 años. No podrá obtener libertad condicional hasta 2042. Maxine Carr fue declarada culpable de conspirar para pervertir el curso de la justicia por su coartada falsa y sentenciada a 3 años y medio de prisión. Carr fue liberada en 2004 después de cumplir 21 meses. Por el odio público y amenazas de muerte creíbles, el Tribunal Superior le concedió una orden de anonimato de por vida, algo sin precedentes. Recibió nueva identidad y su paradero es secreto. Como una de las pocas ex-reclusas en el Reino Unido con esa medida, Handley sigue en prisión, donde ha sido atacada varias veces por otras internas. El juicio reveló una verdad aún más perturbadora. Ian Handley nunca debió haber sido permitido trabajar en una escuela. Una investigación pública, presidida por Sir Michael Bishard, descubrió una falla sistémica catastrófica. Entre 1995 y 1999, Handley enfrentó 11 acusaciones, 9 de ellas por delitos sexuales. Pero la policía y los servicios sociales no compartieron información crítica, lo que significaba que ninguna agencia tenía el panorama completo de su comportamiento, cada vez más grave. Registros cruciales habían sido eliminados por la policía, y las verificaciones de antecedentes no buscaron ambos apellidos conocidos de él.
La confianza depositada en el conserje de la escuela era una completa ilusión, una ilusión respaldada por un sistema roto. Esta tragedia provocó reformas radicales en el Reino Unido, como la creación del Servicio de Divulgación y Prohibición. Servicio de Divulgación y Prohibición, para evitar que ocurra otro fracaso catastrófico. Handley se escondía detrás de una máscara pública de confianza. Algunos depredadores prosperan al permanecer invisibles, aterrorizando a la comunidad desde las sombras. $14 años antes de los asesinatos de SOAM, otro horror ocurrió en Fort Wayne, Indiana. Esta historia inicia con April Tinsley, una niña de 8 años, estudiante de primer grado, famosa por su alegría y gusto por jugar al aire libre con sus amigos. El Viernes Santo, 1 de abril de 1988. April regresaba a casa desde la casa de una amiga ubicada a unas cuadras. Al no llegar, su madre Janet sintió pánico y empezó a buscarlo desesperadamente. Su miedo pronto se propagó en el vecindario. Cientos de voluntarios y la policía recorrieron la ciudad buscando a la niña desaparecida. 3 días después, sus esperanzas se desvanecieron al hallar el cuerpo de Abril en una zanja a 32 kilómetros. Una autopsia confirmó que había sido agredida sexualmente y estrangulada. El caso se enfrió rápidamente, dejando a la comunidad y a la devastada familia de Abril atrapadas por un miedo agonizante al depredador desconocido que se la había arrebatado. Durante 2 años solo hubo silencio. Luego el asesino se dio a sí mismo una voz. En mayo de 1990 hallaron un mensaje garabateado en la madera de un granero cerca del lugar donde encontraron el cuerpo de Abril. Decía: yo maté a la niña de 8 años, Abril M. Tinsley. ¿Encontraron su otro zapato? Jaja, volveré a matar. Esto fue un acto de guerra psicológica de un fantasma anónimo. Las burlas aumentaron dramáticamente en 2004. En varios meses aparecieron 4 notas distintas en la zona, algunas inquietantemente dejadas en bicicletas de niñas pequeñas. En bolsas de plástico había notas manuscritas, condones usados y a veces inquietantes fotos Polaroid de partes del cuerpo del asesino. Una de las notas decía: hola cariño, te he estado observando. Soy la misma persona que secuestró y mató a Abril Tinsley. Y luego, después de 2004, las burlas se detuvieron. El fantasma volvió a guardar silencio, dejando a los investigadores solo con su ácido desoxirribonucleico y el recuerdo de sus palabras. El responsable era un trabajador de fábrica solitario, descrito como reservado y enojado. Las burlas eran de un hombre insignificante, desesperado por sentirse poderoso. Ansiaba reconocimiento por su crimen y, en su desesperación, dejó repetidamente la única cosa que podía identificarlo: su ácido desoxirribonucleico. Durante 3 décadas, la investigación no avanzó en absoluto. Los investigadores tenían el ácido desoxirribonucleico del asesino de la escena del crimen de 1988 y de las notas de 2004, pero nunca coincidió en la base CODIS. El caso se resolvió en 2018. No fue por una pista, sino por una técnica revolucionaria: la genealogía genética forense. Este proceso combina la secuenciación avanzada de ácido desoxirribonucleico con una investigación minuciosa en sitios web públicos de genealogías. En mayo de 2018, la policía de Fort Wayne envió el ácido desoxirribonucleico del asesino a Parabon Nanolabs, empresa especializada en Virginia. Allí, la reconocida genealogista genética C. Moore subió el perfil genético a una base de datos pública llamada GTMatch. En pocas horas, el sistema identificó a varias personas con grandes coincidencias de ácido desoxirribonucleico con el asesino. Eran sus primos lejanos. El equipo de Moore entonces comenzó el meticuloso trabajo de construir los árboles genealógicos de estos primos. Rastrearon su ascendencia para hallar antepasados comunes y luego construyeron los árboles familiares hasta el presente. Al cruzar este vasto mapa familiar con la probable edad y ubicación del asesino, triangularon una rama específica de una familia. El 2 de julio de 2018, la investigación identificó a 2 hermanos sobrevivientes, incluido John D. Miller. La policía vigiló las 24 horas a John Miller,
un hombre de 59 años que vivía solo en una casa rodante. Recogieron de manera encubierta objetos de su basura. El laboratorio confirmó que el ácido desoxirribonucleico de los 3 condones usados coincidía perfectamente con la evidencia del asesinato de 1988 y las notas de 2004. El 15 de julio de 2018, los detectives visitaron a Miller en su casa. Cuando le preguntaron si sabía por qué estaban ahí, respondió sin dudar: April Tinsley. Él hizo una confesión completa, admitiendo que secuestró a April, la llevó a su remolque y la asesinó cuando ella dijo que le contaría a su mamá. John Miller se declaró culpable y recibió 80 años de prisión, terminando así con 30 años de terror del fantasma. Miller era un fantasma que se beneficiaba del anonimato. Lo atraparon porque primero hallaron a sus familiares, no por la policía. Ellos subieron su ácido desoxirribonucleico a un sitio web público sin imaginar que su código genético sería clave para revelar a un asesino en su familia. El secreto de Miller estaba oculto a simple vista en el ácido desoxirribonucleico de su primo. Surge una realidad donde el anonimato de un asesino puede caer por su árbol genealógico. Los asesinos de Holly Wells, Jessica Chapman y April Tinsley finalmente se ocultaron detrás de 2 caras muy diferentes del engaño. Uno, el camaleón, explotó nuestra fe en los roles sociales, usando una actuación amigable como disfraz. El otro, el fantasma, explotó nuestra suposición de seguridad en lo desconocido, usando el aislamiento como su escudo. Juntos, sus casos nos recuerdan que asegurar nuestras comunidades requiere vigilancia en 2 frentes, haciendo que nuestras instituciones rindan cuentas para verificar a quienes colocamos en roles de confianza y adoptando nuevas tecnologías poderosas que pueden penetrar la oscuridad incluso de los casos más antiguos y fríos. Gracias por vernos. Para acompañarnos en la próxima investigación, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos entonces.